Ayer por la tarde, en la ciudad de Guadalajara, se llevaron a cabo algunas manifestaciones, algunas protestas sobre eh, el fallecimiento, sobre la muerte, sobre el asesinato material de Giovanni López a manos de una de las policías municipales, ¿no?, al sur de esta ciudad. Se habla de que fueron más de 1000 personas, ¿no?, alrededor de 1200 las que asistieron a estas protestas, y hubieron manifestaciones de violencia tanto de algunos de los que protestaban como de la policía municipal y policía estatal del lugar. Aquí vamos a ver no solamente algunas imágenes, porque eso sería, ¿no?, sensacionalismos, así vamos a poner en contexto lo que sucedió, pero también me gustaría hablar de qué sigue, ¿no? O sea, después de estas manifestaciones de ira, de repudio hacia las autoridades, hacia el autoritarismo, vamos a ver también la respuesta que ha dado Alfaro, que a mí me parece deleznable, pero vamos a ver por qué. Y vamos a poner en la mesa algunas posibles soluciones, ¿no?, o contextos, escenarios que se pueden dar al futuro. Sin más, vamos a hablar de lo que pasó, ¿no? Esta imagen me gustó. Estas son imágenes del Financiero. Y bueno, aquí vemos, ¿no?, un conjunto de personas. Como vemos, la mayoría de las personas aquí son pacíficas. Están ahí con carteles, con pancartas, manifestando solidaridad, perdón. Y sí, vemos algunas personas adelante, sobre todo, que lo están llevando, digamos, a un paso más allá, ¿no? Ya están dañando la propiedad, ¿no?, rayando, pintando, grafiteando, y algunas de ellas rompiendo vidrios, ¿no?, como este individuo de acá, anarquista, ¿no?, porque se puede ver. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Primero vamos a ver este video que me pareció fantástico sobre no sé quién hizo este empalme de videos. Yo lo vi con Abraham Mendieta. Pudo haber sido él, pudo haber sido alguien más, pero yo le voy a dar crédito a él porque es de donde lo vi. Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio. El que no las cumpla será sancionado. Que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Lo de la derecha es lo de Giovanni, o sea, cómo se lo llevan, cómo lo secuestran. Esto fue evidentemente antes de que lo torturaran y de que lo entregaran sin vida a su familia, con un balazo en el pie y con lesiones en todo el cuerpo. Adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedades respiratorias no deben de salir de su casa. Tercero, solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. Cuarto, no podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Quinto, queda prohibido el uso de espacios públicos, como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales o comunitarios. Sexto, deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Creo que se entiende el punto, ¿no? Esto es, digamos, la manifestación y la conclusión lógica de cuando materialmente implementas un estado de excepción de derechos humanos en tu entidad. O sea, lo que está diciendo Alfaro en ese video es básicamente, o sea, ya no hay libre tránsito, o sea, en la entidad, y si te veo en la calle va a haber consecuencias, ¿no? Eso es materialmente un estado de excepción, y es lo que se vivió en Jalisco en todo este mes, ¿no? Ahora, ¿qué dijo cuando se le preguntó sobre las manifestaciones violentas de los policías? O sea, seguramente dio una explicación razonable, ¿no? Tomó responsabilidad del caso y fue empático, ¿no?, con la situación tanto de Giovanni como de la violencia, ¿no? Ahora, ¿qué dijo cuando se le preguntó sobre las manifestaciones violentas de los policías? O sea, seguramente dio una explicación razonable, ¿no? Tomó responsabilidad del caso y fue empático, ¿no?, con la situación tanto de Giovanni como de la violencia, ¿no?
Por supuesto que eso no fue lo que ocurrió. Vamos a ver qué sí ocurrió. Desmayaron incluso a un joven. Por favor. ¿Por qué mejor no me preguntas del policía al que incendiaron? Al que prendieron fuego. Eso, que digan eso es simplemente seguir queriendo generar confusión. Ayer la policía actuó con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocarlos. No voy a aceptar un señalamiento en otro sentido, porque lo que ayer tuvo que hacer la policía fue verdaderamente un acto de disciplina y de valentía que deberíamos de reconocer y de agradecer todos. Y segundo, desmayaron por favor. Incluso. Bueno, es lo que quería mostrarles. Ahí voy. Acá está. Hay mucho que decir al respecto. Primero, el caso de Giovanni y el caso del autoritarismo como tal. O sea, ayer lo decíamos antes de las manifestaciones, o mejor dicho, mientras se estaban llevando a cabo, ¿no? Yo estaba platicando de esto, por eso no se incluyó en el video anterior. Esta es la consecuencia lógica del autoritarismo. O sea, para todos aquellos, principalmente de derecha, pero no exclusivamente, que decían: vamos a sacar a la policía a las calles, cualquier persona que esté afuera tiene que ser multada, tiene que ser sancionada, tiene que ser llevada a su casa o a la prisión o una multa, o sea, algo, una sanción. Esta es la conclusión lógica. Lo que estás diciendo es, o sea, no cortemos, digamos, o las razones por las cuales la gente se congrega, sino vamos a castigar directamente a la gente que está en las calles. Eso es absolutamente al revés de cualquier lógica de política pública o de cualquier intervención que busque paliar una medida de salubridad. No, esto no es salubridad, esto es autoritarismo, esto es abuso de poder, esto es permitirle a una serie de sociópatas en la policía, o sea, hay que decirlo, existen, no son todos obviamente, o sea, hay muestras de solidaridad y hay muestras de que algunos de ellos por lo menos son empáticos con las manifestaciones y con el caso particular de Giovanni. Ayer se dio el caso también de Oliver López en Tijuana. Este caso lo quiero llevar, por supuesto el otro caso también es extremadamente importante, es similar y habla de un tema sistémico que vamos a hablar al final del video. Pero aquí me voy a enfocar al caso de Guadalajara, donde se dieron estas confrontaciones entre la gente que se manifestaba. Algunas de las personas que se manifestaban, hay que decirlo, la mayoría de las personas que se manifestaron lo hicieron de forma pacífica, y la represión del gobierno, donde ahí sí fue organizada, fue sistémica, fue sistemática y fue con tácticas de contrainsurgencia como tal. O sea, una militarización de la policía. La primera táctica de contrainsurgencia que usaron fue simplemente no intervenir, que esto es algo que se usó, para ponerle contexto, en guerrillas, ¿no? En los 60s y 70s, en donde, o sea, si dejabas que la gente, ¿no? Pues sacara toda su frustración, ¿no? Y sin vigilancia, ¿no? Sin actuación de la policía, lo que pasaba es que terminaban difuminándose, porque era como una digamos, hoy express, ¿no? O sea, ya liberas la ira, la rabia y listo, ¿no? Se acaba y ya, ¿no? Entonces como policía puedes entrar y ya, ¿no? Los agarras cansaditos y los tal. Y eso fue exactamente lo que utilizaron. Hay que poner en contexto que la policía del estado de Jalisco es famosa, y esto no es de ahorita, esto tiene por lo menos una década, si no es que más. Es famosa por ser particularmente autoritaria, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, donde de aquí es donde yo he vivido, ¿no? O sea, llega un policía, puedes dialogar, no pregunta, o sea, ve qué pasa, ¿no? Y tal. O sea, allá llegan, madrean y después ven qué pasó, ¿no? A quién madrearon y si era la persona correcta y tal. Y lo vimos en el caso de Giovanni como tal. O sea, lo detienen, se lo llevan es él y un puñado de personas, van, ¿no? Los madrean, los torturan, los balean en el pie a Giovanni y los entregan sin vida, ¿no? La explicación que le dieron a una de sus familiares fue que se les pasó la mano, ¿no? Con Giovanni. O sea, qué conveniente, ¿no? O sea, sí lo queríamos madrear, sí lo queríamos dar en su madre por no usar cubrebocas y porque tal vez puede que o no nos insultó tantito. Queríamos hacerle daño, pero no queríamos matarlo.
O sea, esa es la justificación, güey. O sea, ese es el entorno de... digamos, eso no debería estar en el espectro de lo posible para una autoridad que se supone que está para cuidarnos, güey. O sea, lo que estamos viendo aquí es una autoridad que sistemáticamente, y no nada más en Jalisco, sino tal vez de forma generalizada en todo el país, habría que ver caso por caso, pero me atrevería a decir que en la mayoría de los casos se ha llegado a una militarización tal donde es clarísimo que se debe proteger a algunos, en este caso una cúpula de poder, gobierno, y vigilar y controlar a otros, ¿no? En este caso la clase media, la clase trabajadora, la clase que no tiene los privilegios que la clase de arriba tiene. Esto es clarísimo. Y lo mencioné de forma tangencial en el video de ayer, pero esto es una parte central del argumento. O sea, ¿por qué no estaban vigilando, por ejemplo, no sé, banqueros, ¿no? O campos de golf, o residencias, ¿no? Grandotas, donde pues la gente puede, ¿no? estar convergiendo en espacios abiertos, tal. O sea, ¿por qué no estaban vigilando a esas personas? O sea, ¿por qué no estaban vigilando a personas con traje y corbata? ¿No? Personas blancas que seguramente estaban en algún momento alguna persona de estas salió sin cubrebocas, ¿no? Pero esas no las detuvieron, ¿cierto? No detuvieron gente en camionetotas, ¿verdad? Esas no. O sea, es la administración selectiva del autoritarismo. Y esta es, hay que verlo de forma estructural. Esta es la, digamos, o sea, cuando los gobiernos que tienen el monopolio de la violencia, o sea, hay que decirlo, es parte del contrato social que se los otorga cuando se les elige, ¿no? Para que administren los recursos de una población y hay una acumulación histórica de recursos que implica la necesidad de vigilarlos. Esa es la policía, ¿no? Pero es, digamos, el último bastión que legitima una estructura de poder que está derrumbándose. O sea, no solo en Jalisco, sino en muchas partes del mundo. Lo estamos viendo claramente en el caso de Estados Unidos y el descontento generalizado que hay con las instituciones. Perdón. Ahora, no quiero caer, y eso hay que decirlo, en la justificación de las expresiones más violentas que han habido en ninguno de los dos casos. Tanto de la gente que protestó como de la gente que reprime, ¿no? que llega a golpear, de los policías, estos que no, secuestradores, asesinos, etcétera. No lleguemos a una romantización o una apología a la violencia, porque no estoy de acuerdo con ninguna expresión de violencia, que quede claro. Y no solo por temas morales, que debería ser suficiente, ¿no? Tener una objeción moral a una violencia ofensiva. No soy ningún pacifista, ¿no? O sea, yo creo en la violencia cuando es estrictamente necesaria, y cuando es estrictamente necesaria cuando tu integridad está en peligro. O sea, el imbécil que le prendió fue un policía. Es un intento de homicidio y nadie está diciendo que eso está correcto. Al contrario, el tipo debe ser procesado. O sea, eso está claro. O sea, no hay, digamos, ambigüedad en ese sentido. De la misma forma, los policías que secuestraron y asesinaron a Giovanni, que por cierto ya vi una noticia donde había 4 personas, por lo menos siendo procesadas, pero en el video vemos más de 4, güey. O sea, vemos como 6 personas. Hay otro video que está circulando, ¿no? Acá en las redes, donde igual la policía de Jalisco dice abiertamente, pues los vamos a matar, ¿no? Ni modo, dicen, los vamos a matar, ¿no? Y tienen aparentemente a un par de personas que están ahí reprimidas, ¿no? Siendo sometidas ya, y las golpean, ¿no? Las siguen torturando. Ahí hay más de 4 personas. O sea, esos son las estructuras sociópatas que digo, las estructuras que deshumanizan a la población y que justifican en la mente de estos sujetos reprimir a tal grado a la población. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Ya entremos no solo aparte de qué pasó, sino qué sigue por esos movimientos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que por lo menos tienen un par de semanas
adelante, ¿no? A partir del asesinato de George Floyd, es que empiezan a surgir liderazgos locales de gente que está articulando de manera mucho más ordenada una serie de peticiones y de manifestaciones directas y acciones de política pública que se están solicitando a partir de lo sucedido y que pueden transformar materialmente cómo se imparte justicia en los Estados Unidos. Aquí ya hemos hablado de las demandas de Campaign Zero, que es una organización en Estados Unidos que es su principal campo de acción es la brutalidad policíaca, ¿no? Y la reforma al sistema de impartición de justicia en los Estados Unidos y el sistema policíaco en general. Me parecen extremadamente pertinentes, ¿no? Y quisiera dejarlos como sugerencia, como tal, porque, claro, o sea, yo no voy a decir qué se tiene que hacer allá, pero sí voy a decir qué se está proponiendo en otros lados, ¿no? O sea, las personas de Jalisco seguramente, y estoy de esto, o sea, puedo meter mis manos a fuego, que hay liderazgos allá entre la gente. O sea, hay gente, seguramente hay personas que pueden manifestar de forma mucho más articulada, o sea, está el descontento generalizado. Y digo, o sea, no hay que desconectarlo de la situación económica en la que estamos viviendo y la situación social en la que estamos viviendo. Estamos hablando de una crisis comparable a la crisis de 1929. O sea, una crisis de la economía real, no una crisis financiera de una economía etérea que se trasladó a la economía real como la de 2008-2009, que vivimos hace no mucho, ¿no? Hace 10 años. Esta no. O sea, esta sí es una crisis de la economía real y la curva de recuperación va a ser mucho más larga. O sea, yo no creo en la recuperación en V, no veo evidencia en ningún lado de que se haya recuperado en V. Ojalá sí sea, ¿no? Eso lo espero, pero no puedo ser ciego a la realidad. No veo condiciones materiales para que eso se pueda llegar a dar. Entonces, Diego, para concluir, no a la violencia, por lo menos desde mi parte, no a la militarización de las policías, y eso no solo es a nivel estatal. O sea, tristemente, la estrategia de seguridad de López Obrador ha sido organizar los cuerpos policíacos en un paraguotas, ¿no? Que se llama Guardia Nacional, ampliar el presupuesto, subirles a todo lo que se pueda a niveles históricos, pero es la militarización de los cuerpos de seguridad. O sea, literalmente hace menos de un mes aprobaron que la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar, funja como garante de la seguridad pública. Esto es lo que pasa cuando se militariza la policía, cuando no se entrena para escalar la violencia, para reducir la violencia, la tensión, sino para llegar y tumbar, o sea, y chocar cráneos y desmadrar, güey. Esto es exactamente lo que pasa cuando sucede. De las pocas cosas que le puedo rescatar a la oposición en tiempos de López Obrador es que hayan limitado el tiempo de la Guardia Nacional al solo el mandato de López Obrador, con opción a renovarse basado en resultados. Hoy los resultados son terribles. Sigue siendo la escalada de violencia como nunca antes. Digo, con Calderón se duplicó la violencia de como estaba. Peña Nieto siguió esa tendencia y no se ha detenido esa tendencia. O sea, no hay evidencia de que se haya detenido. Pinta para ser el sexenio más violento en la historia de la humanidad. Y venimos de Peña Nieto y Calderón, güey. En la historia de la humanidad, perdón, en la historia de México, no en la historia moderna de México. Sin contar revoluciones y conflictos armados como tal. Pero bueno, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que estructurar esta ira, esta rabia en temas concretos, ¿no? En peticiones sólidas y materiales de política pública. Por ejemplo, cada vez que haya un acto de violencia de este tipo, de represión policíaca, se separa del cargo inmediatamente a la persona y se hace una investigación independiente. No me interesa que el gobierno municipal investigue a su policía municipal. No me interesa que el gobierno estatal investigue a la policía municipal. O sea, ¿cómo se organizaría esto? Puede ser otro estado, puede ser una organización internacional, puede ser al gobierno federal, pero tiene que ser acompañado por la ciudadanía, por la comunidad afectada
de esta situación de violencia, de cada situación de violencia en particular. Eso por un lado. Se tiene que desmilitarizar la policía. O sea, lo estamos haciendo al revés, güey, esa parte. El camino es totalmente al revés. Pero bueno, eso es, digamos, un poco lo que quería decir. Alfaro, extremadamente mal. Su respuesta, güey. O sea, la respuesta de Alfaro. ¿Por qué no me preguntas sobre sobre el que pues porque hubo violencia de todos lados, güey. Y porque la pregunta fue esa. O sea, pues si quieres, al otro te pregunto cómo estás, ¿no? O sea, cómo dormiste, o si te gustan los perritos o los gatitos. O sea, no, güey, no estamos jugando, güey. O sea, estás presentándote de los medios de comunicación y ante la sociedad para responder a los actos de violencia y represión de un cuerpo policíaco a tu cargo, güey. ¿Me explico? O sea, no es no es un perfil, no es 10 cosas que no sabías dentro. O sea, no, güey. O sea, estás ahí para hacerte responsable de lo que está sucediendo en tu estado, bajo tu tutela, güey. O sea, y el tipo no se hace responsable, güey. Ay, ¿por qué no lo otro? Pues porque son los dos, güey. O sea, aquí ya se dijo. Si hubo violencia de un lado y hubo violencia de otro lado. De la violencia de un lado, tú eres responsable, güey. Entonces tú respondes por la violencia de ese lado. No nada más se vale señalar al otro lado y decir que fue su culpa, güey. ¿No? Y además con una teoría de conspiración de que desde la Ciudad de México, ¿no? Tal vez no, el presidente fue responsable. El presidente ya se deslindó, obviamente. Y Alfaro se desdijo de sus palabras también, hay que decirlo. Se echa para atrás en culpar a López Obrador. López Obrador no se quiere meter de lleno. O sea, lo único que hizo fue sugerir la intervención de derechos humanos, que sí es absolutamente necesario, pero yo iría acompañado de la fiscalía, güey. O sea, la fiscalía tiene que investigar ese tipo de cosas, porque no, o sea, son cosas de todos los días. Y no puede ser, güey. O sea, neta, no puede ser, güey. Estamos haciéndolo todo mal. Vamos a estar dando seguimiento a este caso y cómo evolucionan tanto las protestas, que digo, para mí lo más productivo es que se articulan en una lista concreta de acciones de política pública que se pueden implementar para mejorar las condiciones materiales de las personas y de escalar la militarización y frenar la militarización de la policía, por lo menos en Jalisco. Bueno, pues muchas gracias por ver. Voy a tratar de publicar una noticia que no me encabrone tanto. Disculpen si suena muy fuerte o algo así. Voy a tratar de modular el audio. Gracias por ver. Seguimos reportando. Esto es Reporte Crítico.